Hola con todos. Bueno, es septiembre y vuelven los vídeos en este canal. Esta vez pues para terminar la serie de bloqueo auriculoventricular que habíamos empezado. De acuerdo, este vídeo se dedicará a hablar y explicar el bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Y para ello tenemos este primer esquema, de acuerdo, en el que podemos ver pues la actividad eléctrica del corazón. Y podemos ver claramente cómo la actividad se genera e inicia en el nodo sinusal y luego se conduce, tiene ese retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular y posteriormente termina conduciendo al resto del sistema de conducción, las de His y luego las ramas de His-Purkinje y todo lo que ya hemos estudiado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este vídeo vamos a ver qué es lo que sucede cuando existe un bloqueo completo de la actividad eléctrica del corazón. Y como pueden ver, el nodo sinusal está aquí disparando su actividad eléctrica y sin embargo, pese a que llega al nodo auriculoventricular, está completamente desorganizada la actividad eléctrica auricular y la actividad eléctrica ventricular. Es decir, de alguna manera, la electricidad que está llegando desde los impulsos sinusales no está pasando a través del nodo auriculoventricular y la actividad eléctrica ventricular se está dirigiendo a través de otro mecanismo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a entender los fenómenos que están detrás de esta actividad desorganizada y vamos a entender qué es la disociación auriculoventricular, que es el fundamento del bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. Vamos a entender los ritmos que dirigen la frecuencia cardíaca cuando se presenta este fenómeno. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento y vamos a, por supuesto, aprender cuál es la lectura electrocardiográfica de este fenómeno. Pues bien, empecemos. Bien, pues para entender qué es lo que sucede eléctricamente durante el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo y posteriormente poder aplicarlo a nuestra lectura electrocardiográfica, tenemos que utilizar nuevamente un esquema del sistema eléctrico del corazón. Y tenemos que entender un concepto que es el de disociación auriculoventricular. Porque este es el fenómeno eléctrico patológico que caracteriza al bloqueo auriculoventricular de tercer grado o al bloqueo completo. Para entender exactamente qué es lo que sucede durante la disociación auriculoventricular, tenemos que recordar uno de los conceptos que estudiamos cuando estudiamos la disfunción del nodo sinusal, y es el concepto de jerarquía de marcapasos naturales dentro del propio sistema eléctrico. Aquí tenemos señalado dos estructuras. Tenemos señalado por un lado el nodo sinusal y por otro lado el nodo auriculoventricular. Esta se continúa, como saben ustedes, por el haz de His y posteriormente por las ramas, ¿no? Y luego pues His-Purkinje, ¿no? Que sería el resto del sistema, que se extendería a la parte más periférica de las paredes laterales cardíacas. Esto es el sistema eléctrico del corazón, pero ¿qué son los marcapasos? Sabemos que el marcapasos fisiológico del corazón humano y bueno, de la función cardíaca en general, es el nodo sinusal. Se encuentra en la porción anteroposterior, ¿no? Subepicárdico de la aurícula derecha. Y el nodo sinusal es el marcapasos fisiológico, es quien dirige en una persona sana el ritmo o la frecuencia cardíaca, debido a que es el elemento del sistema de conducción especializado que tiene una mayor frecuencia de disparo de su impulso eléctrico. Y para ello tenemos que recordar un poco cómo era el potencial de acción del nodo sinusal. Bien, para ello nos vamos a concentrar en este gráfico que es el potencial de acción del nodo sinusal. Y es un gráfico que al principio puede presentarse complejo, pero no lo es. De acuerdo, lo único que estamos observando en este lado, en el lado del eje de las de Y, son los potenciales, ¿no?, de membrana, ¿de acuerdo?, que existen en la célula del nodo sinusal, evidentemente medido en milivoltios, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un poco cuál es la morfología y las fases del potencial de acción que este dispara. Como recordaremos de toda la serie de vídeos que hemos hecho, en lo que se distingue una célula marcapasos de una célula de trabajo, de una célula contráctil, es que no le hace falta ningún estímulo externo o vecino para generar su potencial de acción. En este caso, el nodo sinusal, las células del nodo sinusal tienen una corriente que es
la que se activa en este periodo, que es el periodo de despolarización lenta, que es una corriente que se denomina corriente IF. F viene de funny en inglés, y bueno, es una corriente que básicamente es corriente catiónica. Es una corriente catiónica que permite que pasen tanto sodio como potasio. Pero la cuestión es que a este potencial, a menos 70 milivoltios aproximadamente, esta corriente, es decir, la afinidad del canal que permite el paso de iones de esta corriente IF a menos 70 milivoltios, básicamente se convierte en una corriente de entrada de sodio, ¿de acuerdo? Y es esta entrada de sodio, este flujo constante de sodio, lo que genera que existe esta despolarización lenta hasta alcanzar este potencial, menos 50. Entonces se produce la fase de despolarización rápida del nodo sinusal, que básicamente está dirigida por corrientes de calcio, ¿de acuerdo? Corrientes de calcio, y luego pues llegamos al pico del potencial de acción y empieza la repolarización a causa de corrientes de potasio. No es un objetivo central de este vídeo especializarnos mucho en el tipo de corrientes, simplemente entender la dinámica de una célula marcapasos, y esta repolarización vuelve a bajar hasta aproximadamente este terreno de los menos 70, y por ende la corriente IF vuelve a funcionar básicamente como una corriente de sodio, y esa entrada pasiva de sodio es lo que permite que vuelva a existir la despolarización lenta de forma natural, ¿de acuerdo? De forma natural en nuestro paciente, es decir, no hay ningún estímulo, no necesitamos que una célula vecina nos transmita cationes para despolarizarnos hasta nuestro potencial umbral. ¿De acuerdo? No necesitamos que exista un estímulo externo. A nuestro propio ritmo, la célula, una vez está dentro de ese territorio de potencial transmembrana de aproximadamente menos 70 milivoltios, se activa esta corriente, y esta corriente se encarga de que vuelva a elevarse el potencial de acción transmembrana hasta el umbral, el potencial transmembrana, mejor dicho, hasta el umbral, para poder volver a disparar el potencial de acción, debido a que esta corriente de calcio es una corriente activada por voltaje. Entonces, cuando llegamos a menos 50 milivoltios, rápidamente se activan las corrientes de calcio, y ese flujo de entrada de calcio hacia la célula marcapasos es lo que finalmente termina generando la despolarización rápida y por ende el potencial de acción, que dará lugar después a la despolarización auricular, y se verá reflejado en nuestro electrocardiograma como la onda P. ¿De acuerdo? El nodo sinusal es el marcapasos fisiológico porque es quien este ritmo de disparo, de despolarización lenta hasta el umbral, potencial de acción, repolarización y despolarización lenta, este ritmo, esta frecuencia de disparo es la más rápida. Hemos explicado en la disfunción del nodo sinusal cuál es la diferencia entre el ritmo propio o natural del nodo sinusal y el que está mediado por el sistema nervioso autónomo, que es el que vemos nosotros siempre. Sabemos que de manera fisiológica el nodo sinusal es capaz de disparar en una frecuencia cardíaca o una frecuencia de disparo desde 60 a 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? En condiciones normales. Lo que esté por encima de 100 lo llamamos taquicardia, lo que esté por debajo de 60 normalmente lo solemos llamar bradicardia. Entonces, como la frecuencia de disparo de estos potenciales de acción son de 60 a 100 latidos por minuto, este marcapasos es el que más rápidamente puede continuar produciendo potenciales de acción transmembrana. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las células del nodo auriculoventricular? Las células del nodo auriculoventricular son capaces de generar potenciales de acción con básicamente la misma morfología. La diferencia es que su frecuencia de disparo es más lenta. La célula del nodo sinusal aproximadamente tiene una frecuencia de 40 a 60 o 70 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, la célula del nodo auriculoventricular, por ejemplo, entraría a despolarizar aquí. Quizás porque la pendiente
de esa despolarización lenta es más pequeña. Entonces, entraría a despolarizar aquí. Si es que llegase esta línea verde, que sería el potencial de acción de la célula del nodo auriculoventricular, al umbral, entonces llegaría a producir una despolarización rápida, posteriormente una repolarización, quizás repolariza con una pendiente un poco más inclinada, y nuevamente volvería a empezar la repolarización lenta, que llegaría más o menos a esta frecuencia, el disparo, y volvería a disparar su potencial de acción y seguir con el ciclo. Entonces, si somos capaces de entender un poco este gráfico, lo importante es darnos cuenta que si el gráfico en azul, es la despolarización del nodo sinusal y vemos la frecuencia de disparo, probablemente desde esta despolarización a esta despolarización habrían una frecuencia de 80 latidos por minuto. Y del verde, del potencial de acción verde, desde esta despolarización de aquí a la siguiente, como pueden ver, la línea es mucho más larga, probablemente a una frecuencia de 45 latidos por minuto. Entonces, ¿por qué no es el nodo auriculoventricular quien dirige la despolarización de las cámaras ventriculares, ¿no? O quien dirige el disparo mediante el cual se rige la frecuencia cardíaca? Es porque mucho antes de que la despolarización de la célula de marcapasos del nodo auriculoventricular llegue a su potencial umbral, ya disparó y ya despolarizó la célula marcapasos del nodo sinusal. Por ende, siempre que está despolarizándose el auriculoventricular, llega antes del impulso de la sinusal, se termina despolarizando ella, pasa la electricidad y cuando vuelve a repolarizar, tarda tanto que ya volvió a disparar la sinusal y por ende nunca toma el cargo de dirigir la frecuencia cardíaca una célula del nodo auriculoventricular. Nunca en condiciones fisiológicas. ¿Qué sucede si por alguna razón la electricidad que viene y que tendría que venir del nodo sinusal no es capaz de llegar al nodo auriculoventricular? Por ejemplo, porque hay un bloqueo completo. Hay una degeneración, probablemente fibrosa, del nodo sinusal a tal magnitud que no puede existir paso eléctrico desde la frontera mediante la cual llega el impulso eléctrico del nodo sinusal hacia adentro, hacia hacer contacto con las células del nodo auriculoventricular. ¿Qué sucederá entonces? Entonces, básicamente de esta gráfica tendríamos que eliminar el potencial azul, porque nunca va a sentirlo la célula del nodo auriculoventricular este potencial azul. Y por ende, sí va a dar tiempo a que este potencial en verde tome su lugar. Pero claro, lo va a tomar a una frecuencia cardíaca bastante por debajo de lo que consideramos nosotros una frecuencia cardíaca fisiológica. Estaremos profundamente en bradicardia. Bien, entonces, ¿dónde entra aquí lo de la disociación auriculoventricular? Claro, vamos a imaginarnos en este template del electrocardiograma que estamos en derivación 2. ¿Bien? Se dispara el impulso eléctrico del nodo sinusal, aquel potencial de acción azul, ¿de acuerdo? A una frecuencia de 80 latidos por minuto, se dispara. ¿Bien? Se despolarizan las aurículas. ¿Qué vamos a observar en el electrocardiograma? Vamos a observar una P. ¿De acuerdo? Recuerden, estamos a 80 latidos por minuto. Vamos a ver. A 300, 150, 100. Aquí estaría 75, 80. Pues a 80 latidos por minuto volvería a dispararse otra P. Porque es la actividad, es el ritmo que está manteniendo el nodo sinusal. Y las aurículas se están despolarizando. Y por ende también luego se están contrayendo. Pero, no los ventrículos, porque a los ventrículos no ha pasado electricidad.
porque la electricidad, el impulso eléctrico que venía y provenía del nodo sinusal no ha logrado pasar a través del nodo auriculoventricular para conducirse al sistema, y por ende no vemos QRS. Y aquí cabría la pregunta, bueno, tenemos un fenómeno PP, se parece a un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Claro, el problema es que en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en algún momento, algunas de las P's llega a conducir. Alguno de los impulsos sí que llega a pasar, y por ende se sigue rigiendo la actividad ventricular por el impulso eléctrico del nodo sinusal. En el bloqueo completo no pasa ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué frecuencia va a despolarizarse los ventrículos? Bueno, a la frecuencia de la siguiente célula marcapasos que sea capaz de generar impulso eléctrico. En este caso, la siguiente célula marcapasos que será capaz de generar un impulso eléctrico será una célula marcapasos de el nodo auriculoventricular, porque si bien la electricidad no puede llegar a ellas, aquí por ejemplo, aquí en la unión de la V con el GIS, sí que puede disparar. ¿Y a qué frecuencia disparará? Lo hemos visto, una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, las ondas P que veíamos, que eran los impulsos sinusales, se disparan a una frecuencia de 80 latidos por minuto, aproximadamente. ¿Bien? Ahora, la célula, ¿de acuerdo?, de la unión disparará a una frecuencia de 45 latidos por minuto. Tenemos 300, 150, 100, 75, aproximadamente 80. Bien. Entonces, sería 60, 50, 42. Seguiría una línea isoeléctrica y más o menos aquí. ¿Y cómo será esta onda de despolarización ventricular? Bueno, a partir de aquí, la actividad eléctrica se va a conducir de manera normal, porque no hay daño en la parte inferior, en la unión, desde la unión hacia abajo. Entonces, veremos una onda en 2, ¿no? Si el paciente tiene un eje normal, de despolarización ventricular, un QRS, de siempre. El problema será que aquí cayó en 80, la onda P, y volvemos. 80 a 300, 150 a 100, y aquí ya habría otra P, pero aquí tendría que venir la onda T de repolarización ventricular. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a haber una T y va a haber una P montada, que es lo que se conoce como una P montada en la T. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es unas cosas que se podrían presentar. ¿Qué es lo que quiero decir con esta representación? Este es el concepto de disociación auriculoventricular. Es decir, la actividad eléctrica ventricular y la actividad eléctrica auricular no están ligadas, no están coordinadas. Vamos a ver las P's por un lado a su ritmo y a su frecuencia, y el ritmo que dirige la actividad ventricular va a ir por otro lado, y podemos encontrar las P's en el sitio donde tendrían que estar el QRS, y podemos encontrar, por ejemplo, ondas de esas profundas que en realidad eran las P's, o podemos encontrar una P montada sobre el QRS o una P montada sobre la T, ¿de acuerdo?, en el electrocardiograma. Pero esas P's no van a tener paso alguno. La actividad eléctrica que produce esas P's no va a tener paso alguno hacia el nodo auriculoventricular ni hacia las cámaras ventriculares a través del sistema de conducción. Eso es una disociación auriculoventricular. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo se llama ese ritmo en el cual se dirige la actividad eléctrica ventricular desde la unión? Justamente se llama ritmo de escape, porque escapa el potencial de acción de las células aquellas de la unión auriculoventricular. Logra escapar porque no recibe ningún estímulo. Entonces a 45 latidos por minuto, pues a 40 o a 45 logra disparar su potencial de acción. Se conoce como ritmo de escape funcional,
de junction, en inglés, unión, ¿de acuerdo? Así que muchas veces, por ejemplo, se dirige la actividad eléctrica a través de un ritmo de escape juncional. Por ende, ¿cómo vemos nosotros, cómo diagnosticamos de un electrocardiograma un bloqueo auriculoventricular completo? Pues tiene que existir disociación auriculoventricular, no tiene que haber coherencia alguna entre el disparo de aquellas P's y la actividad eléctrica ventricular, ¿de acuerdo? Y tiene que dirigirse a una frecuencia de una célula marcapasos, la frecuencia cardíaca, es decir, la despolarización ventricular, a una frecuencia de una célula marcapasos que esté por debajo de la jerarquía de marcapasos del nodo sinusal, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, la unión. Bien, y simplemente señalar una cosa, no siempre que existe un bloqueo auriculoventricular completo tiene que estar dirigida la despolarización ventricular por un ritmo de escape de la unión. Puede ser incluso más abajo, puede ser incluso un ritmo idioventricular, ¿de acuerdo? Un ritmo idioventricular que básicamente quiere decir que se genera desde células marcapasos que ya pertenecen al sistema de conducción ventricular, ¿de acuerdo? Aquel ritmo puede incluso generarse desde propias células miocárdicas de los ventrículos. Entonces, no siempre tiene que ser un ritmo de escape funcional, pero sí suele ser lo más frecuente que sea en la unión donde se genere aquel impulso que permita la despolarización ventricular, ¿de acuerdo? Entonces será disociación auriculoventricular más impulsos generados en un área más distal que el nodo sinusal del sistema de conducción para la despolarización ventricular, es decir, el QRS, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer algunos electros, ¿de acuerdo? En los que podamos observar un bloqueo auriculoventricular completo. Y en este caso tenemos este electro, ¿bien? ¿Qué podemos observar en este electrocardiograma? Bueno, tenemos que primeramente darnos cuenta de la frecuencia cardíaca lenta, tan lenta que tiene este paciente, ¿no? Estamos a 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37. Es una frecuencia cardíaca de 37 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Por ende, ¿se encuentra en rango de estimulación sinusal? No, ¿de acuerdo? Muy probablemente de una célula marcapasos que esté por debajo del sistema, ¿no? Además observamos que el paciente tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, de bloqueo completo de rama izquierda, ¿bien? 1 y OVL nos apoyan, parece un bloqueo completo de rama izquierda, y sin embargo el eje pues parece normal, ¿bien? Pero tenemos una morfología de bloqueo completo de rama izquierda, por ende tenemos los QRS anchos, ¿bien? Este es un paciente de muchísimo riesgo, y además vemos actividad auricular desorganizada. Bien, vamos a fijarnos en dos, por ejemplo. Vemos aquel QRS, una T, vemos una P, ¿no? Veamos la frecuencia de la P. La P dispara aquí, a 300, a 150, a 100. ¿Qué es esto? Esto es otra P. Inmediatamente después es que no llegan a ver 60 milisegundos y ya se produce otro QRS. Pero este QRS no viene de esta P. Luego vemos una onda T y vemos una P al final de la onda T. Esto es el fenómeno que les comenté. Una P montada sobre la T. P, y aquí está la T. Es decir, tenemos una onda P montada sobre la T. Entonces tenemos una P aquí, a 300, a 150, a 100, otra P aquí, porque la despolarización sinusal, el impulso eléctrico del nodo sinusal está a 100 latidos por minuto. Claramente, esa actividad está siendo incapaz de pasar a través del nodo auriculoventricular. Por ende, la activación ventricular se está produciendo probablemente en algún sitio de la unión y tenemos un ritmo de escape juncional a 37 latidos por minuto con una disociación de la actividad eléctrica auriculoventricular. La despolarización auricular va por un lado a 100 latidos por minuto y la ventricular va completamente por otro a 37. Y por ende, esto es criterio diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. Y además es un paciente de muchísimo riesgo, porque además presenta un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, aquí nos puede conducir esto a una parada. Algún momento en que deje de pasar la actividad eléctrica y tengamos una parada cardíaca. Bien, este es un paciente muy candidato
a un marcapasos el tratamiento de estos pacientes. Son marcapasos, normalmente bicamerales y de tipo DDD, ¿de acuerdo? Sí, probablemente también se beneficie este paciente de resincronización cardíaca, ¿de acuerdo? Por el bloqueo de rama izquierda que tiene. Bien, un electro muy interesante y muy fácilmente distinguible el bloqueo auriculoventricular. Vamos al siguiente. Bien, ahora tenemos este electro, ¿bien? Y vamos a volver a observarlo. Tenemos dos, no observamos ningún bloqueo de rama como en el anterior, no observamos nada demasiado extraño a priori, excepto que la frecuencia cardíaca vuelve a estar muy lenta. Rápidamente cogemos uno, por ejemplo, a 300, 150, 100, 75, 60, 50 y casi en 42, digamos 45 latidos por minuto. Bien, 45 latidos por minuto, muy por debajo del límite inferior de estimulación sinusal, probablemente un bloqueo. Veamos de qué tipo. Tenemos, ¿qué es esto? Una despolarización en dos. Esto es una P. Tenemos otra P aquí. El QRS, la T y otra P. Esto es otra P. ¿De acuerdo? Por ende, si vemos la tira del ritmo, tenemos P, 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 P. Completamente desorganizada la actividad auricular en comparación con la actividad ventricular. La actividad ventricular se encuentra a 45 latidos por minuto y la auricular se encuentra a 300, 150, 100 aproximadamente, 300, 150, 100 aproximadamente, y de nuevo tenemos unos rangos PP a 100 latidos por minuto y sin embargo una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto con un ritmo de escape de la unión, y tenemos un diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular completo. Quizás alguien pueda observar este fenómeno de tipo RR en V1, ¿no? Y hablaríamos de un bloqueo de rama derecha. Y si vemos el tamaño, 4, 8, 12, bueno, casi podríamos hablar de un bloqueo completo de rama derecha. Podría ser un bloqueo completo de rama derecha, sí. Tiene la morfología para hacerlo. Y tenemos un bloqueo auriculoventricular completo, o un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Bien, cumple los dos criterios: disociación auriculoventricular y el mantenimiento del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, a través de una conducción, de una célula del sistema de conducción que esté por debajo, distal, al nodo sinusal. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos otro electro donde lo que llama muchísimo la atención es la lentitud de la frecuencia cardíaca. Bien, vamos a coger por ejemplo la tira de ritmo de V6, se ve muy bien. A 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37, 28. Uf, lo tenemos casi a 15 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca bajísima. Es un paciente de muchísimo riesgo. Bajísima la frecuencia de activación ventricular. ¿Y qué observamos? P, P, P. ¿A qué frecuencia? Las P's. 300, 150, poco por encima de 100. 300, 150, 300, 150, poco por encima de 100. Otra P. ¿No? Tenemos una P aquí, otra P aquí, otra P aquí, otra P aquí. Aquí probablemente está fusionada la P con la T. Otra P, otra P, otra P, otra P. Esta pequeña montaña que está aquí. Otra P, otra P, otra P. Disociación auriculoventricular. Y además un ritmo extremadamente lento del mantenimiento ventricular. ¿De acuerdo? Un ritmo muy lento del mantenimiento ventricular. Y es un paciente que estaría muy grave, muy grave, ¿de acuerdo? No veo bloqueos de rama, pero es claramente un paciente crítico, ¿bien? Porque a esa frecuencia cardíaca por debajo de 20 latidos por minuto, pues básicamente es incompatible con estar bien de ninguna manera. ¿De acuerdo? Bien, por ende, nuevamente tenemos un bloqueo auriculoventricular completo. Y vamos a ver el último electro.
Bien, ahora tenemos esto. Nuevamente, bueno, podemos observar que quizás los voltajes son un poco altos, ¿no? Para la parte izquierda. Pero bueno, no estoy seguro, no me parece que cumpla criterios de crecimiento ventricular, ¿de acuerdo? Y lo que sí es que podemos observar que la frecuencia cardíaca es lenta. Vamos a coger la tira de ritmo de 2 y tenemos a 300, a 150, a 100, a 75, a 60, a 50, ¿no? 50 latidos por minuto aproximadamente. Vemos QRS, vemos la T, vemos una P aquí. QRS, ¿no? No tiene nada que ver el PR, sería un PR muy largo, pero no tiene nada que ver. Está el QRS a su ritmo, su frecuencia de 50. La T y otra P. Y otra P. Ahora el PR es muy corto, porque no tiene nada que ver. Otra P. QRS. ¿Y qué es este montículo en el QRS? Este de aquí. Esto es otra P. T, P. ¿A qué frecuencia están las P's? Veámoslo. Tenemos a 300, a 150, a 100, a 75 latidos por minuto. 300, a 150, a 100 y a 75 latidos por minuto. Es decir, el PP se encuentra a 75 latidos por minuto y sin embargo, el RR, es decir, de QRS a QRS, nos encontramos una frecuencia de 50 latidos por minuto. ¿Existe disociación auriculoventricular? Completa, sí. Por ende, es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y eso sería la lectura electrocardiográfica y el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular completo, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Urgente intervención, indicación de intervención completa con un marcapasos de tipo DDD para los pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular completo. ¿De acuerdo? Bueno, y eso sería todo por el vídeo de hoy. Como siempre, espero que sea de utilidad, espero que se haya entendido bien el concepto. Lo próximo que se subirá será probablemente bloqueos de rama y luego continuaremos ya con las taquiarritmias y empezaremos con fibrilación auricular y continuaremos con el resto que se necesita saber para terminar de aprender pues la patología eléctrica del corazón. Comentarles que bueno, he creado una página de Instagram, ¿de acuerdo? Para la gente que esté interesada en seguirla. Voy a estar subiendo contenido allí, en plan un poco de cápsulas, ¿no? De algunos temas importantes que quizás no toco tan profundamente en los vídeos, pues algunas cosas muy concretas las iré subiendo y sobre todo también pues eso, novedades conforme a vayan surgiendo ideas en el canal. Y bueno, hacerles saber también que estoy preparando cursos de electrocardiografía, de acuerdo, vía Zoom para grupos reducidos. Cursos en los que constará pues la enseñanza de la electrocardiografía completa, básicamente todo lo que yo enseño en los vídeos, pero enseñarlo de manera pues eso, ¿no? Personal y presencial con la gente que esté interesada. Y para información de los cursos o de clases particulares, tanto de cardiología clínica como electrocardiología, pueden contactarme a través o de mi correo personal que está siempre en la información de los vídeos o a través de la página de Instagram que ha ido apareciendo a lo largo del vídeo y pueden verla en este momento en la pantalla. ¿De acuerdo? Y eso, saben que, bueno, es un canal pequeño, es un canal que sube contenido, cuánto contenido yo pueda subir y bueno, estoy buscando la manera de que tenga un poco también de rentabilidad hacerlo, en el sentido del tiempo que me ocupa sobre todo, pues explicar los temas y editar los vídeos que lleva pues su considerable periodo de tiempo hacerlo. Así que nada, pues la gente que quiera acompañarme por allí en Instagram, pues ya nos veremos y como siempre, pues nada, un gusto y hasta el próximo vídeo.